Buenas noches, hoy es 15 de marzo de 2017. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente en redes sociales, donde vamos a comentar las principales noticias que le daremos a conocer en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. En esta ocasión me acompaña mi colega y compañero Carlos Rocha, que es reportero de la Jornada de Oriente. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández y a continuación nos va Carlos a comentar cuáles son las 5 principales noticias que le daremos a conocer en la edición impresa y digital de este periódico el día de mañana. Gracias, Fermín. Muy buenas noches para todos los que nos ven a través de las redes sociales. La principal nota que teníamos el día de mañana tiene que ver con un asunto que han impulsado los liderazgos tradicionales del Partido Acción Nacional, que crearon el movimiento Yo Soy 73 en Twitter para denunciar los procesos de expulsión que emprendió la dirigencia en Puebla contra quienes no coinciden con el grupo político del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Esa es la principal noticia. En segundo lugar, tenemos el asunto que tiene que ver con las ciclopistas, también creadas durante la administración de Rafael Moreno Valle, y en este caso, el Observatorio de Transparencia de la Universidad Iberoamericana solicitó una solicitud de información a la Secretaría de Infraestructura y Transportes para saber cuántos kilómetros se habían construido durante la administración anterior. Y es que Moreno Valle dijo en su último informe de gobierno que habían sido 73 kilómetros de ciclopista, y en respuesta a la solicitud de información, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes dijo que son 68.3 kilómetros. La tercera noticia, por orden de importancia, es la nueva redistritación electoral que hizo el INE, en la cual se aprobó esta tarde, y en la cual se reduce la representación de 16 diputados a solo 15. Además destaca que 4 de los distritos electorales van a ser indígenas. Nuestra cuarta noticia tiene que ver con un operativo que se realizó la noche de ayer, en la cual se detuvo a un agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco. Es el agente Denin Arturo, quien se desempeñaba como auxiliar. Sin embargo, fue sorprendido en un operativo con 10 bidones de gasolina que eran transportados en su camioneta. Finalmente, la quinta noticia también tiene que ver con el robo de combustible, y es una declaración del diputado del PRD, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, quien solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar al presidente municipal de Palmar de Bravo. De acuerdo con el diputado, este presidente municipal permite la operación de balas dedicadas al robo de combustible en esa demarcación, por lo cual el diputado perredista hace referencia a la Fiscalía para que investigue esta situación. Estas son las 5 principales noticias, Fermín. Muy bien. Bueno, pues llama mucho la atención diferentes temas. El principal que hoy hemos considerado es este asunto que liderazgos tradicionales del PAN han creado este movimiento llamado Yo Soy 73, un nombre con el que quieren emular aquel famoso movimiento de Yo Soy 132 que surgió en el año 2012 por un grupo de estudiantes que protestaban contra el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, un movimiento que cuestionaba al oficialismo, oficialismo no, porque en aquel entonces Peña Nieto era candidato posterior, cuestionaba al priismo, por no permitir el debate, por no discutir ideas, por no presentarse en un auditorio que no le era favorable. Ahora, intentando revivir un poco esa figura, en el PAN ha surgido este movimiento que se llama Yo Soy 73, con el que pretenden los liderazgos tradicionales del PAN tener una presencia mediática, una presencia ante la opinión pública para denunciar los abusos que está cometiendo la dirigencia estatal del PAN, que es encabezada por Jesús Giles y por Marta Erika Alonso, la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Y queda claro que los liderazgos tradicionales del PAN, lo único a lo que tienen en estos momentos acceso para poder enfrentar esta difícil situación, donde se ha desatado una cacería de brujas contra aquellos panistas que no comulgan con el grupo Moreno Vallista, es solamente exhibir, hacer públicas las denuncias de los abusos que se están cometiendo, porque no tienen otro recurso.
Actualmente los órganos de control del PAN los tiene prácticamente absorbidos el morenovallismo. Los panistas no tienen actualmente instancias a donde recurrir para quejarse. Cuando Rafael Moreno Valle era gobernador, en varias ocasiones grupos de panistas fueron ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a exhibir, a desde asuntos de exclusión, desde persecuciones. Recordemos que el primer preso político en el sexenio de Moreno Valle fue un exalcalde del PAN, que fue detenido en las puertas del lugar donde se realizó una asamblea estatal del PAN, un exalcalde que iba acompañando a Ana Teresa Aranda, que todavía era militante del PAN. Y también se fueron a denunciar abusos en el tema de candidaturas, abusos en el tema de la lucha por los espacios hacia el interior del partido, y siempre la dirigencia nacional del partido guardó silencio, buscó siempre esquivar los temas, siempre dio respuestas que consistían en alargar las investigaciones, los procesos, llamaban a la conciliación, al diálogo, y al final se permitió que el morenovallismo abusara de las bases panistas a lo largo de los 6 años, y ahora se ha prolongado esta situación. Lo informamos el pasado fin de semana. El partido ha iniciado un proceso de expulsión contra 72 militantes a quienes se acusan de haber colaborado en la campaña de Ana Teresa Aranda cuando fue candidata a gobernadora de manera independiente. Y se interpreta que no solamente es un intento de sancionar a aquellos panistas que de alguna manera traicionarían al PAN porque se van a apoyar a otra fuerza distinta, sino más bien se trata de concretar un proyecto de exclusión, de desarticular a todos los grupos que no son afines al morenovallismo, que son básicamente los grupos del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, del expresidente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, del actual regidor Juan Carlos Espina, sí, el diputado Pablo Montiel, y del diputado Pablo Montiel, para que estos grupos no puedan reorganizarse, no puedan tomar otra vez el vuelo y luchar por las candidaturas en el año 2018, un año en que van a estar en juego muchas candidaturas. Una candidatura a gobernador, candidaturas a presidentes municipales, candidaturas a diputados federales, candidaturas a diputados locales, y tal parece que esto es un anuncio de que la corriente morenovallista no va a compartir el poder, no va a compartir los espacios, y van por el carro completo de las candidaturas en el año 2018. Por eso desde estos momentos se están empezando a desarticular estos grupos tradicionales del PAN para que no tengan la capacidad competitiva y no disputen estas candidaturas en el proceso electoral que se avecina, que va a ser tanto federal como del ámbito local. Se ha creado este movimiento, no sabemos si tendrá la fuerza suficiente. También hay que decirlo, Rafael Moreno Valle Rosas, cuando se pasa al PAN, él un día lo comentaba, que cuando él ingresa a este partido, se reúne con los líderes tradicionales de Acción Nacional y les pide que le proporcionen la información de las estructuras electorales del partido, cómo se organizaba, cuál era su fuerza, quiénes participaban en los comités municipales. Y Moreno Valle se quejaba de que le negaban la información cuando él era candidato a senador. Finalmente pasa la elección de 2006, donde él logra llegar al Senado de la República. Él se empieza a involucrar más en el PAN y después se da cuenta que en mucho, por lo que había este celo de entregarle la información, por un lado era porque desde entonces ya desconfiaban de él, pero por el otro lado era porque mucha de la estructura panista en el Estado era una estructura muy débil, una estructura a veces casi inexistente en muchos municipios del Estado. Entonces, al percatarse de esto, Moreno Valle se dio cuenta que había una debilidad del partido. Y por esa razón, prácticamente desplaza a los grupos tradicionales del control del PAN, les quita el partido, y estos grupos, estos liderazgos,
nunca se han podido defender porque su fuerza no era la suficiente como para poder hacer un contrapeso hacia el interior del PAN, hacia el grupo de Rafael Moreno Valle Rosas. En este movimiento que han creado, pues lo primero que tendrían que hacer los liderazgos tradicionales del PAN es volver a replantear sus estructuras, su fuerza y unirse, porque también en esto ha sido un factor determinante, que la falta de unidad ha sido el elemento por el cual Moreno Valle los ha podido siempre excluir, los ha podido manipular en algunos casos y en otros expulsar de la vida activa del PAN. Tienen que replantearse esta situación, de lo contrario, pues tendrán más bien que despedirse del Partido de Acción Nacional, porque bueno, el proyecto morenovallista no es solamente controlar la siguiente elección, su proyecto es controlar por lo menos las siguientes 3 o 4 o 5 elecciones locales, y esto significaría una exclusión de muy largo plazo. Bueno, esa es nuestra nota principal. La segunda nota que llevamos para el día de mañana es algo muy importante e interesante. Resulta que todos sabemos que una de las principales obras que impulsó Rafael Moreno Valle Rosas fue la construcción de ciclovías o ciclopistas, no sé cuál sería la diferencia, ¿no? Que son espacios para que puedan circular las bicicletas, ¿no? La gente que va en bicicleta. Se cuestionó mucho este tipo de obras, no porque no sea necesario, era una carencia que había en Puebla, espacios para que puedan circular las bicicletas, para que puedan convivir ciclistas y automotores y peatones. Digo, eso no está en discusión. Eso hay que reconocérselo a Moreno Valle, que era una vía de comunicación necesaria. Pero se cuestionaron por 3 motivos. La primera, porque no se construyeron donde más circulan las bicicletas. Se construyeron donde más se podían observar las obras, y estas obras se utilizaron como un recurso propagandístico y no para resolver necesidades de la gente. Si hubieran querido hacer una ciclovía eficiente, bueno, hay que hacer una ciclovía, por ejemplo, entre Huejotzingo y Puebla, porque hay mucha gente desde Huejotzingo, desde Cholula, de los pueblos aledaños, que vienen a trabajar a Puebla y viajan todos los días en bicicleta. Habría que hacer, por ejemplo, una ciclovía entre Chachapa o Amozoc, a Cajete, entre la ciudad de Puebla. Ahí sí necesitan ciclovías, por ejemplo. O en algunas colonias populares. Bueno, ese fue el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento, y el más grave, era el costo. Era un costo muy elevado. Recordemos esta ciclovía que se hizo en la calzada Hermano Cerdán, que llamaba la atención porque en el planteamiento original del gobierno del estado se hablaba de un presupuesto de 7 millones de pesos. Porque además no estamos hablando de que se esté haciendo una vialidad, de que se esté pavimentando, no. Estamos hablando de que simplemente en una vialidad ya existente se abre un espacio o se destina un espacio para las bicicletas. Y al final esa obra acabó costando más de 240 millones de pesos. Era un gasto exorbitante, tomando en cuenta que con esos 240 millones de pesos tú podías haber hecho una vialidad moderna con 6 carriles, con camellones, con puentes peatonales, con una ciclovía bien planeada, porque el problema es que pues, está la ciclovía como metida calzadora ahí en la calzada de Hermano Cerdán, y resulta exorbitante esos costos. Y el tercer factor por el que se cuestionaron las ciclovías es este asunto del diseño. Elevadas, ¿no? Sí, claro, esto de que las ciclovías sean elevadas, entonces si un ciclista no tiene la capacidad para subir esas rampas, pues no puede transitar. En otros lugares son muy peligrosas, el espacio que tú llevas y que te separa de los vehículos realmente es muy corto, porque las vialidades nunca fueron hechas para dar espacio precisamente al paso de las bicicletas, y al mismo tiempo se redujo el espacio para el paso de automóviles, ¿no? Y la tala de árboles incluso. Claro, ¿no? Y se talaron muchos árboles, se destruyeron monumentos. Bueno, ahora, frente a todo esto, surge ahora
un nuevo cuestionamiento que es, yo diría, todavía más grave de los tres que acabamos de mencionar. ¿Y en qué consiste? En que el gobernador habló de manera global, cuando terminó su sexenio, que habían construido 78 kilómetros de ciclovías. Sí, sí. Y resulta que esta organización de transparencia de la Universidad Iberoamericana, ¿cómo se llama? El Observatorio de Transparencia, sí, tal cual. El Observatorio de Transparencia de la Universidad Iberoamericana solicita a la Secretaría de Infraestructura que le dé datos oficiales de cuántos kilómetros y en qué condiciones están las ciclovías. Y esta secretaría responde que hay en total 68.3 kilómetros, ¿no?, de ciclovías. A la hora de procesar los datos se arroja esta distancia. Entonces, esto nos da por resultado que casi faltarían 5 kilómetros de ciclovías, tomando en cuenta de la cifra que ofreció Rafael Moreno Valle Rosas en sus informes. Sí, en su discurso lo mencionó, incluso lo menciona, ¿no? Con los datos que obtiene la Ibero. Y entonces, al faltar estos 5 kilómetros, pues bueno, se generan muchas suspicacias. La primera es que se inventaron los datos y simplemente, a lo mejor se construyeron 68, pero hubo alguien que quiso adornar el último informe del gobernador. Redondeo. Y pues no, se pasó del redondeo. Digo, el redondeo es que a lo mejor si hiciste 68.3, pues hubieras dicho son 68.5 o son 69. Pero aún así no es válido. Sí. Pero aquí estamos hablando de casi 5 kilómetros, una diferencia. La segunda posibilidad es que se hayan tenido los recursos para construir 73 kilómetros y no se utilizaron. Y alguien se los clavó. Se clavaron el dinero de 5 kilómetros de ciclovías. Si fueran ciclovías comunes y corrientes, a lo mejor no estaríamos hablando de una cantidad muy grande de dinero. Pero al costo que hicieron las ciclovías, podemos estar hablando de que puede ser un robo o un acto de corrupción de una cantidad económica muy fuerte. Y la tercera posibilidad que puede surgir en esto es que no existía nunca una planeación correcta en las obras. Eso también siempre se supo del gobierno de Moreno Valle, que había mucha improvisación. Entonces, como parte de esta improvisación, había siempre un manejo incorrecto de cifras, de datos, entre una y otra instancia. Por eso el gobierno de Moreno Valle lo que optó siempre fue por ocultar la información de todo. O sea, todo lo mandaban a reservas y hoy no podemos conocer los contratos de muchas obras públicas. Si tú quieres conocer el contrato del CIS, el Centro Integral de Servicios, de la vía Tliscayot, no está disponible. Espérate 20 años. Claro. ¿Cómo ves tú este asunto? Sí, es un asunto delicado, como bien decías, y quiero precisar que en la pregunta que hizo el nodo de transparencia del Ibero, aclara, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de ciclopista o ciclovías o carriles confinados? Precisando para que no haya suspicacias, ¿no? Y de forma puntual, la dependencia, la nueva dependencia que se creó, responde, ¿no? Fueron tantas y responde el número de kilómetros. Entonces se hace la sumatoria y se da este número. Ahora, hay que aclarar que no se contabilizaron todas las ciclovías. Por ejemplo, no está, la dependencia no respondió sobre la ciclovía que va de Ciudad Universitaria al Zócalo, al centro histórico. No sabemos por qué no contempló esa. Sin embargo, si hubiera contemplado esa, la cifra tampoco da. Estaríamos hablando de más. Es decir, entonces aquí hay una diferencia de números, lo cual lo que queda claro, evidentemente, es que no concuerda lo que se dijo en el último informe pronunciado con las estadísticas que ellos mismos ofrecen. Entonces, como bien lo menciona Fermín, es una completa suspicacia que deja mucho que pensar. Y imagínense si pudiéramos preguntar cuántos kilómetros de concreto hidráulico se construyeron, ¿no? O si a cada una de las obras se hicieran preguntas puntuales. Entonces, ahorita se sabe lo de la ciclopista, o ciclovías, o carriles confinados, pero si se preguntara de cada una de las obras, a lo mejor también saldrían datos contradictorios, como los que ahora la Ibero nos ofrece.
Sí, aquí la pregunta es, ¿por qué se ocultó la información de las obras más importantes del sexenio morenovallista? Porque seguramente brotarían una serie de datos que nos llevarían a diferentes conclusiones, desde que no está justificado el monto de recursos que se utilizaron, desde que no se saben a veces cómo se financiaron estas obras, ahí es donde viene esta polémica de cuáles son los pasivos verdaderos que tiene el gobierno del estado de Puebla. Y el otro asunto es el costo-beneficio. ¿Qué tanto se beneficia la población? Mira, a ver, yo te digo un caso muy, muy sencillo. Yo en los últimos 2 años he tenido la necesidad de tramitar actas de nacimiento de mías y de algunos parientes. Y siempre que he ido al CIS de la Vía Tlaxcala, primero, las instalaciones son muy bonitas, modernas, pero no son funcionales. Si tú, por ejemplo, vas un día lluvioso y resulta que tienes que trasladarte de un edificio a otro edificio, no hay manera. O te mojas o te esperas. No está pensado para una ciudad que llueve mucho tiempo. 2, estas instalaciones modernas de repente no funcionan. Tú vas al área del registro civil y donde te atienden es un módulo con un vidrio, donde hay 2 mujeres siempre muy malhumoradas. Y del otro lado del vidrio hay varias butacas y se supone que tiene que haber un tablero electrónico para que te den un turno y cuando te toque pues pasas al módulo ese que está atrás de unos cristales. Nunca sirve ese pizarrón. Entonces todos amontonados en la puerta, porque además las mujeres cuando les toca un turno dicen 4, 1, 0, 2, o sea, entonces si no escuchaste, pues ya perdiste el turno y resulta que atrás de ti vienen 150 personas. Si te pasa tu turno, pues vas a tener que esperar que pasen esas 150 personas, si es que te toca. Bueno, ya que sorteaste ese problema, pasas al módulo y siempre, en mi caso, me han tenido que mandar al edificio del registro civil que está frente a la Secretaría de Finanzas, es decir, el viejo edificio, donde además, si llegas después de las 11 de la mañana, ya no hay fichas para que te atiendan. Y tú dices, oye, a ver, 11 de la mañana en una oficina pública que no te puedan resolver un trámite, es muy grave. Claro. Esa es la modernidad administrativa que nos dio Moreno Valle. Y llegas a hacer una fila alrededor del edificio donde vas a sufrir el sol, la lluvia, el viento o lo que sea. Para que llegas con un funcionario que literalmente abre los libros, que empiezan a buscar, que no te encuentran, y son malos tratos. Entonces, el costo-beneficio no está justificado. Te gastaste 1.800 millones de pesos en un conjunto de edificios y resulta que no les puede resolver a la gente que te puedan dar un acta de nacimiento. Por eso se oculta esa información. Será muy interesante que sepamos al final qué sucede, por qué esta discrepancia entre las cifras de las ciclovías. La tercera nota importante que le estamos dando a conocer es la redistritación que ha hecho el Instituto Nacional Electoral. A partir del año 2018, en que va a haber una elección federal, Puebla ya no va a tener 16 distritos electorales federales, sino que ahora va a tener solamente 15. Desaparecen 2 distritos. Desaparece el distrito de Izúcar de Matamoros, que va a ser ahora absorbido por el de Atlisco. Desaparece el distrito de Zacapuastla, que ahora será absorbido por el de Teciutlán. Y se crea un nuevo distrito, que será el de Acatlán de Osorio. Esta redistritación lo que busca fundamentalmente es que se tengan 4 distritos que agrupen a poblaciones indígenas y se les pueda dar esa categoría de distritos indígenas. Entre ellos, los distritos indígenas serían el de Huauchinango, Zacatlán, Teciutlán, no sé cuál sería el cuarto, pues probablemente Acatlán de Osorio, no lo sé. Bueno, yo frente a esto digo, qué ganas de molestar. Yo no entiendo, como ciudadano, yo no entiendo para qué sirve esto. Es perder
el tiempo. Es cosas ociosas, tontas, yo me atrevo a decir estúpidas. ¿Qué ganamos los ciudadanos que tengamos un distrito más, un distrito menos? Cuando la discusión está en otro asunto. La discusión es que tengamos elecciones limpias. Claro. La discusión es que tengamos consejeros electorales confiables. La discusión es que no tengamos órganos electorales que se dedican a favorecer a unos candidatos y a bloquear a otros. Recordemos la experiencia del año pasado. Un proceso electoral donde hubo violencia contra las mujeres candidatas, así reconocido incluso a nivel nacional que Puebla fue un estado donde se ejerció la violencia política de género. Un conjunto de consejeros que la misma autoridad electoral determinó que actuaron con inequidad en el proceso electoral y que no se les puso sanción alguna. Consejeros que siempre se supo que estaban controlados, vinculados al grupo político de Rafael Moreno Valle Rosas. Y que estos consejeros tenían una cualidad, porque alguien a lo mejor puede estar diciendo, ya estoy revolviendo la harina con la sal, ¿no? El proceso electoral del año pasado fue local. Bueno, pues recordemos que ahora es el INE el que nombra a estos consejeros electorales, que se supone que era para que ya no hubiera la intervención de los gobernadores en la elección de estos consejeros. Entonces viene este asunto de la redistritación. Yo digo, ¿qué ganamos los ciudadanos? Que se tenga un distrito más, otro distrito menos. A mí se me hace muy absurdo que Atlisco absorba a Izúcar de Matamoros. Son dos regiones totalmente diferentes. Se me hace una arbitrariedad. O que Zacapuastla no tenga un diputado. Acatlán de Osorio se había cuestionado mucho de que era un distrito, en algún tiempo ya había sido distrito electoral, después lo desaparecieron. Es un distrito muy grande, a lo mejor puede estar justificado, pero en términos generales yo no entiendo para qué se hace una redistritación. Esto de distritos indígenas, con todo respeto, es una babosada, es un absurdo. O sea, yo me pregunto, ¿cuántos diputados indígenas actualmente tenemos? Claro, en el Congreso de Puebla ni siquiera, o sea, no hay representatividad en el federal, o sea. En el PRI y en el PAN y en otros partidos, el que se dice indígenas porque se pone camisas de tradicionales, el que compra el Quetzal, aunque ya la puede comprar aquí en el Parián, y piensan que eso ya es ser indígena. Pues yo que conozca que realmente se garantice que sea un indígena, nunca lo he conocido. Actualmente yo preguntaría, a excepción de una diputada de Morena, que sé que sí es indígena, yo que sepa, ningún diputado federal actualmente del estado de Puebla podemos decir que sea realmente representativo de las comunidades indígenas. Hemos tenido casos, por ejemplo, de diputados que viven en la ciudad de Puebla, que a veces ni siquiera viven en Puebla, que nada más vienen a contender y que llegan y que salen, por ejemplo en el caso del PRI, que son postulados por el sector campesino. Te voy a decir un caso, Jorge Estefan Chidiac. Jorge Estefan Chidiac siempre lo ha postulado la CNC. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de campesino? Nada, o sea, él es un hombre que incluso es, actualmente en la Cámara de Diputados está en la comisión que decide los presupuestos. Todo el mundo lo considera un hombre con una gran capacidad para el manejo financiero, para los números, para la elaboración de presupuestos. Cuando fue funcionario del gobierno de Puebla, pues estuvo en la Contraloría. Después él jugó un papel muy importante en el rescate bancario cuando fue la primera vez el legislador federal. Digo, no se le quita su mérito, pero él nunca ha sido alguien que se identifique con el sector campesino. Yo le preguntaría, a ver, si lo sometiéramos a un examen sobre cuestiones campesinas básicas, ¿lo pasaría? Él sabrá cómo es un ciclo agrícola, él sabrá cómo los problemas que enfrentan los campesinos. Digo, hace muchos años, hace varias décadas, en Francia alguna vez hubo un escándalo porque había un candidato presidencial que estaba muy bien posicionado, iba a ganar, va a un programa de televisión y el conductor le dice,
usted dice que no subiría usted el precio del metro. Y dice, así es, efectivamente. Y dice, ¿cuánto vale el precio del metro? Y no se supo cuánto conocía el pasaje, y eso le provocó que perdiera la elección. Yo a veces me pregunto, a ver, estos diputados que dicen ser representantes de indígenas del sector campesino, ¿pasarían una prueba? Claro, difícilmente. Yo no veo el asunto de que queremos distritos campesinos, electorales campesinos indígenas. Se me hace realmente un asunto ocioso. Nuestra cuarta noticia, ¿cuál es, Carlos? La cuarta noticia tiene que ver con el tema del huachicol. Nuevamente ha sido una semana, prácticamente todo lo que va del año, de decomisos de huachicol. En este caso destaca que la persona que se detuvo es un agente del Ministerio Público. Después se dijo que era un agente del Ministerio Público de nivel auxiliar. Incluso este agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tecamachalco intentaron minimizar la noticia diciendo que era auxiliar y que solo trabajaba los fines de semana, en días festivos. Pero como quiera que sea, el asunto es que es un funcionario público en el cual se encontró en su camioneta 10 galones, 10 garrafas de combustible robado. Al parecer el operativo empezó a las 8 de la noche y cerca de las 11 de la noche fue cuando le hicieron la parada a él por circular un vehículo con vidrios polarizados. Llamó la atención, le hicieron la parada. Lo que nos dicen algunas fuentes policíacas es que lo primero que él dijo fue: soy servidor público, Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tecamachalco. Esto nos habla, para empezar, de un abuso de poder, ¿no? Quiso sacar la charola, decir quién era, para intentar evitar. Por fortuna, seguramente había fuerzas federales y no les importó la charola del funcionario. Lo detuvieron, se revisó el vehículo y encontraron los 10 toneles de gasolina de procedencia ilícita en un municipio de Tecamachalco, como el cual sabemos bien que forma parte del Triángulo Rojo del robo de combustible, que ha tenido, como ya lo mencionaba, una intensa actividad en estos días. Entonces, de nueva cuenta, una autoridad, funcionario público, coludido con el robo de combustible. Si quisiéramos realmente, aquí en Puebla se quisiera combatir este ilícito que, como tú dices, ha cobrado una notoriedad en Puebla a nivel nacional, yo creo que lo primero que se tenía que investigar es, por ejemplo, las patrullas de la policía. Yo te digo, o sea, no estoy diciendo una tontería, pero esta sí hace mucho ruido. Durante el gobierno de Moreno Valle, una dinámica que hubo era de hacer un recorte al gasto corriente. O sea, fue una obsesión de Rafael Moreno Valle Rosas. Por eso hubo miles de despedidos en el gobierno del estado. Y se recortaron gastos en todo. Por eso, desde más o menos como el segundo o tercer año del gobierno de Moreno Valle, una queja que había permanentemente en las corporaciones policíacas y de tránsito o de vialidad estatal es que no había viáticos para el combustible de las patrullas. Entonces, si quisiéramos investigar, o se quisiera investigar por parte del Poder Ejecutivo a fondo el tema de las redes de robo de combustible, lo primero que se tendría que revisar es si los propios vehículos oficiales no están utilizando gasolina ilegal, y que respondería a que a veces a los policías no les dan los viáticos, no les dan los recursos suficientes para trabajar. Por eso tenemos mucha corrupción, porque el policía a veces no está justificado, pero esa es la realidad. Tiene que salir a captar dinero, no solamente para mejorar su ingreso, sino para poder a veces trabajar, porque les cobran por dejarles una patrulla, les cobran por darles una zona de recorridos, les cobran por no mandarlos de granaderos, y entonces habría que preguntarnos si no están también ellos extorsionando para no solamente pagar las extorsiones que ellos sufren y para aumentar su ingreso propio, sino para obtener la gasolina de sus vehículos, y la vía que mejor les conviene es ir con el huachicol, ¿no? Claro.
Te voy a decir un caso que ya no es, no sé si sigue existiendo. En el municipio de Tlapa Guerrero de Comonfort, que es un municipio que colinda con el estado de Puebla, colinda Tlapa Guerrero con el municipio de Tulcingo del Valle. Es una zona que se le conoce como de la montaña, porque ahí precisamente empieza a subir a las montañas de Guerrero. Ahí hay muchas cosas, se siembra mucha amapola, mucha marihuana, se trafican muchas cosas. Yo te diría, es como una frontera caliente, como le dicen. Bueno, yo recuerdo que en la época, en el sexenio de Manuel Bartlett, por lo menos yo conocí en esa época esa realidad. Los policías judiciales, que ahora son policías ministeriales, se quejaban mucho de que era muy tardado el proceso para que les compraran parque, es decir, balas para los rifles, para las pistolas, porque era un proceso, o no sé, lo sigue siendo un proceso complicado. Hay que pedir permiso a la Secretaría de Defensa Nacional. Ya que se tiene el permiso, se contacta a la empresa a la que le vas a comprar el armamento, le mandas el permiso, la empresa lo manda. Son empresas siempre extranjeras, casi siempre de Estados Unidos o de Europa. Mandan el cargamento, llega a la frontera, lo revisan las autoridades migratorias, aduanales, ¿no? Y entonces ya dejan pasar el cargamento. Es un proceso muy largo. Entonces, cuando se les acababan las balas, la policía judicial iba a comprar balas a Tlapa Guerrero con los traficantes. Los mandaban los jefes para que aquí que llegaban los cargamentos de Estados Unidos de armamento, pues compraban balas ahí ilegales en Tlapa Guerrero, y seguramente se las compraban al narcotráfico, ¿sí? Ahora hay que preguntarnos si las patrullas, si servidores públicos de diferentes instancias de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, de los ayuntamientos, del gobierno del estado, del gobierno federal, no están recurriendo a la gasolina robada. No solamente porque es barata, sino porque la venden en todas partes. O sea, tú a donde vayas, siempre te encuentras allí ya un pequeño expendio que te vende la gasolina, entonces ya no tienes que estarte fijando si estás cerca o no de una gasolinera, ¿no? O la pides. O la pides por teléfono y ya te la llevan a tu domicilio o a tu oficina o en la carretera, te orillas, o no sé, en el tianguis de Huixcolotla, en la central de abasto de Huixcolotla, venden gasolina robada adentro, en el estacionamiento te venden la gasolina. Entonces ese sería un primer paso, ver que no estén utilizando los vehículos oficiales combustible robado, porque esta gente del Ministerio Público pues sí lo estaba haciendo. Y la pregunta es, ¿será el único? Yo creo que no. Claro. Sobre todo cuando a veces, como parte de esta política de recorte de gastos de Moreno Valle, todos aquellos servidores públicos que tienen que trasladarse de un lugar a otro, generalmente no les dan los medios, no les dan los viáticos, y entonces ellos tienen que buscar la manera de hacerse llegar de los recursos o de buscar alternativas económicas para poder cumplir con su labor. Y una noticia que está concatenada un poco a esta que acabamos de mencionar es la petición que hizo el día de hoy el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, quien pidió públicamente a la Fiscalía General del Estado que se investigue a Pablo Morales Ugalde. Él es alcalde de Palmar de Bravo, pues señala que en ese municipio ha florecido la industria del robo de gasolina, de combustible, y que pareciera que este presidente municipal, si no está coludido, por lo menos ha sido omiso frente a la actuación de las bandas del crimen organizado. Una nota importante, ya que estamos hablando de los temas de seguridad, que me llamó hoy la atención, aunque no la tengamos entre las 5 primeras, es una nota que tú traes el día de hoy, que es: empresarios agrupados a la Bolsa Inmobiliaria de Puebla manifestaron su rechazo a que ellos tengan la obligación de investigar el origen del dinero de las personas que les compran inmuebles. Como sabemos, desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se crearon una serie de mecanismos jurídicos para combatir lo que se llama el lavado de dinero. Es decir, que el dinero que tú obtienes por una vía ilícita, tú compras inmuebles o lo inviertes en empresas, en negocios, y entonces tú después
revendes esos negocios, revendes esas empresas o obtienes ganancias, y entonces ese dinero tú por eso se dice, ya no lo lavaste, lo vuelves lícito. Entonces, como parte del combate a ese crimen, se estableció que hoy, después de cierto monto de recursos, tú tienes que justificar de dónde sacas el dinero. Ya no es tan fácil. Tú ya no puedes llegar al banco y depositar, por ejemplo, 1,000,000 de pesos. Es decir, pues los tenía yo en el colchón, entonces decidí ya llevarlos al banco. Porque ya te puede investigar la autoridad fiscal, o bien pueden emprender un proceso en tu contra por enriquecimiento inexplicable, ¿sí? Los inmobiliarios dicen que ellos no están de acuerdo en que la ley los obligue a pedirles a sus clientes que les justifiquen de dónde vienen los recursos. Yo diría que es un asunto muy complicado. Establecer estas reglas indudablemente lo que va a llevar es que muchas transacciones, muchas compra-venta de inmuebles, pues ya no se hagan de manera formal. Porque si lo haces de manera formal a través de una inmobiliaria, pues entonces van a estarte investigando de dónde sale el dinero. Y no siempre es dinero ilícito. ¿Por qué? Pues porque tenemos una economía informal muy grande. O sea, un carnicero que no, por ejemplo, no tributa al fisco y que gana mucho dinero porque vende mucha carne en un mercado, en un buen lugar, en una buena plaza, pues él no da recibos fiscales. Algunos transportistas no dan recibos fiscales. Gente que vende al mayoreo, al menudeo, mercancías, no da recibos fiscales. O sea, los que les venden a los propios ambulantes no dan recibos fiscales. Y el tamaño de la población dedicada a la economía informal es muy alto. Estamos en uno de los niveles más altos en la historia de México. Pero también por el otro lado, es también deseable que sí se investigue, que sí se justifique de dónde sacas el dinero. Porque si no, pues se presta a que nunca podamos combatir el lavado de dinero. Yo te voy a poner un caso. A ver, los diputados. Yo estoy casi seguro que si a todos los diputados, o a la mayoría, porque si llega a haber alguno que otro honrado, se le sometiera un examen de decir, a ver, vamos a ver cuál es el costo de tu casa, cuál es el costo del vehículo que te compraste, cuál es el costo de la ropa que te has comprado, yo estoy seguro que la mayoría de los diputados no podrían justificar de dónde ha salido todo el dinero que han gastado. Porque una cosa es que sí tienen salarios muy altos, eso es cierto, pero tampoco son salarios para que a veces tengan lo que poseen muchos legisladores. Yo a veces me espanto en el Congreso, llegan con camionetas de 1,000,000 de pesos. Sí, digo, yo hasta donde sé, ¿cuánto gana un diputado? Menos de 100,000 pesos. Bueno, 100,000 pesos. Es decir, estás ganándote 1,200,000 pesos al año. Esa es tu meta. Y tienes una camioneta de 1,000,000 de pesos. Que nada más utilizaste 200,000 pesos para comer, para vivir y todo eso. Y eso es lo que a veces exhiben. Hay diputados que llegan con 3, 4 vehículos, con choferes, con asistentes, que cambia mucho su estilo de vida cuando llegan al Congreso. Y una de las razones es que, por ejemplo, lo que un día denunciaba de manera muy valiente la diputada Socorro Quesada, que decía que a los diputados por abajo del agua les estarían dando 100,000 pesos por cada vez que votan por asuntos de interés para el morenovallismo. Esos 100,000 pesos obviamente no están reportados, no se registran, no están pasando por ningún registro fiscal. Claro. Y entonces, a ver, por ejemplo, esa medida sí serviría. Llega un diputado a comprarse una casa de 2, 3 millones de pesos y le dijera, a ver, justifícamelos. Porque resulta que un diputado por sus 3 años en una legislatura de un trienio no tendría los 3 millones de pesos para comprar la casa, no da su dieta. O a lo mejor sí, pero no solamente que destinara todo. ¿Sí? Entonces a eso sería muy interesante. Yo recuerdo hace tiempo, hace 6 años, había el escándalo con un político priista, que obviamente era una trampa electoral, pero tampoco era algo menor,
una señora que denunciaba que este hombre había llegado a comprarle una casa y que se la había llegado a pagar en efectivo, o sea, llevarle las bolsas de dinero, y ella no aceptó, y se hizo un gran escándalo. Entonces, es polémica esta petición que hacen los empresarios inmobiliarios de Puebla, porque por un lado, efectivamente, si se ponen estas reglas, hay gente que no puede justificar el dinero, y no quiere decir que es dinero mal habido. Es dinero a veces de muchos años de trabajo, gente que ahorra, gente que compra una casa, la revende, se compra otra, hacen pequeños negocios, toda la familia trabaja, etcétera, etcétera, y van haciendo sus ahorros, pero no pasan por estos filtros fiscales, ¿sí? Que es mucha gente. Y por el otro lado, pues también es cierto que si no tenemos estos controles, pues va a seguir habiendo lavado de dinero, ¿no? Puebla es una plaza donde yo siempre he dicho que todos escondíamos el dinero en el colchón, ¿o qué? Porque de pronto Puebla era una ciudad con 2 o 3 zonas residenciales de lujo, y de pronto, más o menos como a mitad de la década de los años 90, surge esta zona de Angelópolis, y otras más. Y hoy tenemos, somos una de los centros urbanos con más fraccionamientos de lujo. El municipio de San Andrés Cholula tiene una de las plusvalías más altas del país. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién está comprando tantas casas de lujo? Claro. Los mismos inmobiliarios, ahorita que mencionas esto, explicaban, ahorita que mencionaste Lomas de Angelópolis, que el paso de 10 años, el precio del metro cuadrado pasó de 500 pesos el metro cuadrado a 10,000 pesos al paso de 10 años. Como bien lo dices, es algo relevante, es algo que destaca un brinco tan grande de miles de pesos, ¿no? Por un metro cuadrado. Eso en Lomas de Angelópolis, que además ellos mismos explicaban que son hasta 4 secciones, ¿no? Lomas 1, Lomas 2, Lomas 3, Lomas 4. Eso todavía está en pesos. Después dijeron, si le buscas en la vista ya se cotiza en dólares. Y todavía la Villa Tlaxcala, decían ellos, es una zona que ha aumentado su precio, incluso de las rentas. Ellos ponían el ejemplo de las casas de interés social. Dice, hace 5 años costaban 4,000 pesos, 4 estudiantes iban a rentar una casa, 1,000 pesos cada uno, y ya está. Dice, ahora cuestan 10,000 pesos una casa, y todavía te ponen reglas así. El caso es que ha aumentado al paso de poco tiempo, se ha disparado el precio de la vivienda. Ahora, respecto a de que ellos no quieren investigar, ellos lo que dicen es, ¿por qué nosotros, no? ¿Por qué nos quieren obligar a nosotros? Porque la nueva legislación además dice, si tú no los investigas, te vamos a multar a ti por investigarlos. Entonces ellos consideran pues que es una arbitrariedad el hecho de que, además de que los obliguen a investigarlos, tengan que, si no lo hacen, tengan que multarlos. Como bien decías, lo que va a provocar esto, que haya más relaciones entre particulares, más convenios entre particulares, y al final de cuentas esta ley, que además hay que decirlo, Puebla no la tiene, es de los pocos estados que no tiene una ley inmobiliaria, y por eso han prevalecido, se han multiplicado las inmobiliarias fraudulentas. Entonces esta ley pues al final podría pasar desapercibida al regresar a las relaciones entre particulares, compraventa y particulares, como sucede con los coches, ¿no? Sí, tienen razón. Yo creo que no corresponde a los empresarios inmobiliarios hacer esta investigación. A ver, yo estoy vendiendo una casa, tú me llegas a comprar una casa y yo te investigo y te llego, no, Carlos, no te puedo vender esta casa porque ya me di cuenta que los sábados y los domingos te vas a vender gasolina robada allá a la central de abasto de Huixcolotl. Y eso es ilegal, pues lo siento, no te puedo vender, pues ¿qué vas a hacer? No vas a decir, ay, qué pena que me descubriste vendiendo gasolina robada, no, pues vas a agarrar, vas a dar un tiro porque ya sé tu secreto. Pues tienen razón, o sea, ¿cómo es? Eso no les corresponde. Ellos no son ni Ministerio Público, ni son policías para andar investigando a sus potenciales clientes de que si son guachicoleros, narcotraficantes, tratantes de blancas, coyotes, lo que sea, y que su dinero no sea válido para una transacción inmobiliaria.
Muy bien. Pues estas son las principales noticias que le vamos a presentar en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente del día de mañana. Hoy es día de quincena, es el día más feliz del mes, uno de los 2 días más felices del mes. Disfrute su quincena, ahorre, porque la situación pues, no está fácil. Y le damos las gracias por vernos en este espacio. Aquí vamos, una edición para las redes de la Jornada de Oriente. Buenas noches.